era de los pocos cosmopolitas que había en la época, o sea que tenía una visión de lo más moderno del mundo, que leía con dificultad porque fue autodidacta. Él ni siquiera terminó la escuela primaria, para ser exactos. No existía la escuela primaria en el sentido clásico que tenemos nosotros en la década de 1810. Y entonces en sus viajes él aprendió de otras culturas, y así fue como, justamente siendo embajador en los Estados Unidos, se hace una carrera para ver qué era eso de la exposición de París, en el año 67. Va, está 20 días, mira de qué se trata y dice, eso hay que hacer en la Argentina. Bueno, ¿y por qué le doy tanta importancia? Porque desde el punto de vista del ferrocarril, significó, le dijeron, pero ¿cómo Córdoba? No vamos a poder llevar la maquinaria, que era lo que se quería traer, segadoras, trilladoras, los primeros tractores, uno que se llamaba locomóvil, que era un tractorcito que funcionaba a vapor, montado por una sola persona. Y eso era toda una innovación tecnológica en el mundo, ¿sí? Inglaterra, Estados Unidos estaban a la cabeza de ese asunto. Y él los trae para que los conozcan los productores argentinos. Pero le dicen, ¿pero cómo hacemos para llevar las cosas de Rosario a Córdoba? Y Sarmiento dice, bueno, hagamos el tren. Extendamos el tren. Para allá, acá hay una anécdota muy graciosa, porque el tren tiene dos estaciones intermedias entre Rosario y Córdoba, que son Belleville y Villa María. Cuando pasa por Belleville, Belleville era una vieja posta de los caminos reales de la colonia. Se llamaba Fraile Muerto el lugar. Y Sarmiento mira y dice, ¿cómo Fraile Muerto? ¿Qué nombre? Una ciudad no puede llamarse Fraile Muerto. Eso es concepto de la época de la colonia, de los clérigos, de los jesuitas, dice. Díganme el nombre de alguna familia que sea progresista acá, que esté trabajando en desarrollar la industria. Y entonces alguien le dice, los hermanos Bell, dos norteamericanos que andaban por ahí. Dice, bueno, desde ahora esta ciudad se llama Belleville, la villa de los Bell. Y le cambió el nombre, y así se llama Belleville, y le cambió el nombre a la estación ferroviaria, que originalmente era Fraile Muerto. Vos estás dando una versión de un Sarmiento que no es tan conocida. Por ejemplo, vos has debatido con Osvaldo Bayer, un historiador muy importante, que lo ve a Sarmiento como el primer genocida de indios. Bueno, efectivamente tuvimos un cruce en el año 2011. Él había sido invitado por la Universidad de San Juan y yo por la Biblioteca Franklin, que es una biblioteca, la primera biblioteca popular que se fundó en toda América Latina, está ahí en San Juan por obra de... Y se llama Franklin porque Sarmiento sugirió que se le pusiera el nombre de Benjamin Franklin, un inventor, el inventor de pararrayos, conocido por eso, pero además un gran demócrata de la Revolución Norteamericana. Fue ¿Un gran demócrata, Franklin? Sí, fue el primer negociador que tuvieron las 13 colonias frente a Inglaterra para que se le aceptara la independencia. Sí, Franklin fue un personaje muy importante. Antes de la Revolución, como si acá dijeras en la época de las invasiones inglesas, bueno, 10 años antes de la Revolución, el hombre que sintetizó la próxima democracia norteamericana, estamos hablando de Estados Unidos del año 1780, ¿no? Del imperialismo actual, fue Benjamin Franklin. Bueno, y sí, tuvimos una discusión porque él hizo esa declaración y entonces yo, que coincidimos los dos en dos ámbitos distintos en el mismo momento, le contesté por la prensa que lo invitaba a un debate sobre el tema, porque que dijera sobre qué sostenía esa teoría de que Sarmiento detestaba a los indios y de que más, que los había matado. Porque durante sus 6 años de presidencia solo se registra un combate entre los Wincas o los blancos o el ejército de la frontera y los indios. Y fue consecuencia de un malón. O sea, en el año 72, San Carlos de Bolívar, la ciudad de Bolívar, que sí. Fue tomada por los indios y en respuesta hubo un avance. Pero la política de Sarmiento fue más bien defensiva en el sentido de mantener una frontera. No se registran episodios, ninguno, bajo su gobierno. Y es más, yo tengo textos en los que puedo demostrar, incluso en uno de sus
uno de sus primeros libros donde él cuenta su infancia, Recuerdo de Provincia, donde él se siente orgulloso de tener una parte de su familia heredera de los huarpes, de los indios, de los aborígenes sanjuaninos, cuyanos. Bueno, finalmente él no pudo sostener lo que había tirado así alegremente, porque no se puede decir el Hitler de momento, no, genocida tiene que haber hecho un genocidio. Y eso además permite poner las cosas en claro. Sarmiento no es Roca. Sarmiento no hizo una campaña al desierto. La zanja de Alsina fue su vicepresidente, y fue después ministro de guerra. Era una enorme zanja trazada en la frontera que cruzaba en diagonal, digamos, la provincia de Buenos Aires, por decirlo así, a grandes rasgos, hasta Bahía Blanca, digamos, ¿no? Esa era la intención. Después se muere Alsina y Roca cambia la política, pasa a una política ofensiva. La zanja era solo una enorme cuneta para que no se pudieran llevar el ganado los aborígenes. No era para impedir. Los aborígenes, obviamente, que podían cruzar, porque cualquier persona a caballo podía cruzar. Lo que no podían hacer era trasladar 3.000 cabezas de ganado, porque se caían en ese pozo y no salían. Las vacas son mucho más torpes que los caballos. Claro. Aparte,